Qué bonita la sala, huele ya a rocío porque en la Romería Universal, que va a congregar a más de 1 millón de personas en la aldea del Rocío, en Almonte, va a tener lugar dentro de nada, de unos días ya las hermandades de Huelva, Sevilla, Cádiz y también que vienen de Madrid, incluso de Barcelona, se preparan para llegar a la ermita del Rocío. Y hoy nos hemos venido para ver esta magnífica exposición de fotografías de antaño, con frases también míticas, como por ejemplo, cuando decía Juan Ramón Jiménez, platero, le dije, vamos a esperar las carretas, traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el misterio del pinar de las ánimas, la frescura de las madres y también de los fresnos, el olor de la rocina. Esto lo escribía Juan Ramón Jiménez en el año 1914. Y vamos a asistir a la presentación de esta exposición fotográfica para que tanto el presidente de la Diputación Provincial de Huelva como el alcalde de Almonte, Francisco Bella, pues nos ilustren, que seguramente que nos hará también una reseña del motivo de esta magnífica exposición aquí en la Diputación Provincial de Huelva, con fotografías antiguas, que son preciosas. Me encanta ver la fotografía, que todo el mundo sea rociero. Esto lo dijo el Papa en su visita al Rocío el 14 de junio del año 1993. Para mí uno de los mejores papas que ha habido en la Iglesia Católica. Juan Pablo II lo dijo. Pues bien, dentro de muy poquito tiempo va a tener lugar esa presentación. Nosotros nos hemos adelantado. Aquí tenemos también una radio antiquísima, cuando se daban las primeras retransmisiones de la salida de la Virgen, que también nos los va a explicar la radio para estar informado de la romería del Rocío. Historia de la radio. Bueno, pues son relaciones que tiene el Rocío también con nuestro medio de comunicación, con la radio. Bueno, pues lo dicho, que vamos a estar aquí dentro de nada, de un par de minutitos, con Paco Bella, alcalde de Almonte, y el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, en nada, en 2 minutos. Casa de la Provincia, a solo 5 días de que los caminos estén llenos ya con las primeras hermandades que van al Rocío en su peregrinación anual. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener al alcalde de Almonte y a miembros de su equipo de gobierno en una mañana en que bueno, ya estamos en capilla, alcalde, para ese esperado Rocío. Y en esta cuenta atrás, para la celebración de la romería, que es la mayor expresión de fe mariana del mundo, pues hemos convocado esta rueda de prensa para presentarles una representativa colección de fotografías, de reproducciones de antiguas fotografías que capturan momentos históricos, momentos con muchísima simbología y que son pues parte de esa historia de Rocío y que vienen cargados de fervor, de alegría, de fuerza y de muchos detalles que después el alcalde estoy convencido que comentará. Estas imágenes, que forman parte del Centro de Estudios Rocieros, han sido seleccionadas con mucho detalle y nos llevan al Rocío de otra época. Hay imágenes donde están procesiones de la Virgen de 1918 o de 1935 o presentaciones ante la matriz de 1930. Es sin duda una colección para la historia que el Ayuntamiento de Almonte va a distribuir entre escolares y también los ciudadanos en general, en esa antesala de este Rocío 2024, en el marco de esa tradicional ofrenda de flores en el entorno del monumento a la Virgen. Sin duda, Huelva, desde el principio de la primavera, todos nuestros pueblos viven con intensidad pues sus romerías, sus tradiciones, y que forman parte de esa importantísima cultura e identidad de esta provincia. Y la romería del Rocío, pues la más
sin duda multitudinaria y especial, y concentra a cientos de miles de personas cada año, y es la más visible representación de nuestra identidad. Y por eso la Diputación ha querido colaborar en la difusión de esos valores, de su historia, y para que sea también conocida por las actuales generaciones, pues todo eso que nos ha dejado esa romería durante tantísimos años. Si algo tenemos claro desde el gobierno de esta gran provincia es que hay que apoyar de forma decidida a los municipios y a todas aquellas manifestaciones que son pues una muestra de nuestra identidad, pero sin duda que nos hacen también crecer como unubenses, y por eso pues no dudamos ni un segundo en respaldar esta iniciativa que nos propuso el alcalde de Almonte, y por eso también hoy estamos aquí para presentar esa iniciativa. Enhorabuena, alcalde, por la iniciativa. Quiero agradecerte tu presencia hoy en esta casa, y estoy convencido que el alcalde del Monte, mejor que nadie, nos va a dar todos los detalles sobre estas maravillosas imágenes, sobre la procedencia de la colección, la autoría de las imágenes y cómo se va a llevar a cabo pues esa entrega, y por supuesto todos los detalles que envuelven a la mayor romería y a la mayor muestra de fe mariana del mundo, y que tenemos la suerte de tenerla en Almonte y en Huelva. Así que la dejo con el alcalde de Almonte. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, mis primeras palabras tienen que ser, por supuesto, de agradecimiento a la Diputación Provincial y a su presidente por acogernos en la Casa de la Provincia y por además contribuir de manera eficiente a que esto lo podamos hacer. En el Rocío, de verdad que muchas de las cosas que suceden solemos utilizar siempre la palabra tradición. Es decir, que esto es tradicional hacerlo. Recuperamos algo que pudiera ser tradicional. Durante la década de los 90 y la primera década de este siglo, siempre hacíamos algo parecido a esto, es decir, hacíamos unas láminas que distribuíamos entre la población en general con el objetivo fundamental de difundir la cultura rociera. Es verdad que en estos días, presidente, estamos siempre pues, muy pendientes de todos los detalles para albergar a ese 1 millón de personas que recibimos en nuestra provincia, que recibimos en la aldea y que nos convierte en una de las ciudades más grandes de España durante 3 o 4 días. Ese reto, evidentemente, supone que, bueno, pues desde el Ayuntamiento y junto con las administraciones, la Diputación, el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno central, todo el mundo nos pongamos a una institucionalmente para procurar que toda esa gente que viene al final tenga los servicios adecuados. Pero dentro de todo esta organización de Plan Romero, de Plan Aldea, de dispositivos, etcétera, hay un aspecto que es esencial. Yo siempre he dicho que el Rocío fundamentalmente es emoción. Alguien me decía, bueno, ¿cómo es posible que un almonteño sea rociero? Pues muy fácil, porque desde que naces tu madre está diciéndote lo que tienes que mamar, ¿no? Y lo haces, ¿no? Y te conviertes en rociero. Pero ¿cómo es posible que una persona que viene de Ávila o una persona que viene de Asturias, al segundo día de estar en el Rocío ya sea rociero? Esa es la clave, es decir, ahí es donde hay que buscar qué es lo que nos une a los almonteños con el resto del mundo para hacer eso. Y es precisamente la emoción. Yo creo que las emociones que se viven en el Rocío difícilmente se pueden vivir en otros lugares, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan singular. Estas fotografías vienen a demostrar un poco esa tradición. Yo siempre he dicho que el Rocío es como un agujero en el tiempo. Si nos metemos en un agujero en el tiempo y empezamos a quitar componentes mucho más modernos, siempre acabamos en la esencia del Rocío. Si miramos estas fotografías que hoy presentamos en esta magnífica carpeta que ha editado la Diputación Provincial, podemos apreciar muchos de esos detalles. Son fotografías del Centro de Estudios Rocieros que adquirió de alguna manera en los años 90 de la Fonoteca de Sevilla, donde está todo el fondo de Serrano, que es un fotógrafo que hace con su cámara auténticas virguerías. Hay una de ellas que es del año 1918, que es 2 años anterior a lo que es la coronación. Y son fotos que al final nos hacen meternos en ese túnel del tiempo y descubrir cómo el espíritu del Rocío, lo que ha dicho el presidente, el fervor, transmitir ese ansia que los almonteños tenemos por la Virgen del Rocío, se puede transmitir perfectamente en estas fotografías. Algunas de ellas no tienen nada que ver con las estampas que hoy vemos, pero evidentemente si seleccionamos perfectamente lo que estamos viendo, al final nos damos cuenta de que estamos ante lo mismo. Hay una fotografía preciosa de cuando se está saltando la reja, cuando la reja tenía pinchos, esos pinchos se eliminan años después y aparece una doble reja. De ahí salta un poco lo de Almonteño salta la reja.
fue ese año donde eso se hizo, es una reja que era a la altura de las personas, pero luego se puso doble para impedir bueno, que ese salto a la Virgen fuera tan fervoroso como sigue siendo. Luego eso se quitó. Hay otras fotografías, que hay una muy curiosa, como veis ahí, que está delante del Sin Pecado, solo hay mujeres. Es una fotografía preciosa, que también se pueden ver, como el traje que se utiliza es una falda rociera, que le llamamos ahora, no tanto como traje, es más la falda rociera, que es una falda pues mucho más ligera, una falda de camino. Evidentemente hay una cuestión, yo siempre lo digo, la seguirilla, el cante tradicional del rocío, la sevillana, por decirlo de alguna manera, empieza a hacerse rociera. Ha habido años, en los años 60, la mayor parte de las sevillanas que se hacían cantando a la Feria de Sevilla, y solo en los álbumes de los distintos grupos se incluían un par de temas que hacían relación al rocío. Si analizamos lo que se hace ahora es justo al revés. Es decir, todo el álbum está referido al rocío, excepto algunas sevillanas que se hacen más para la Feria de Sevilla o más para el baile. El baile de la sevillana cambia y difiere también totalmente, ahí lo veis, la falda rociera, un traje mucho más ligero, es porque hay que bailar sobre arena. No es lo mismo que bailar sobre un parquet o bailar sobre una... Todo ese tipo de curiosidades están contenidas en esta foto, que como digo son de un magnífico profesional y que el Centro de Estudios Rocieros ha conservado. En el año 2005 adquirimos los derechos para poder difundir culturalmente lo que eran las fotografías, y gracias a la disposición de la Diputación Provincial hoy las podemos ofrecer. Hay muchas curiosidades dentro de esto. Si miramos con detalle alguna de esas fotografías, vaya a comprobar y a ver cómo hay algunos hombres, algunos jóvenes, que llevan un sombrero alto cubierto de flores. Es una curiosidad muy extraña que casi nadie conoce del rocío. Y es que esto le llamaban los buscanovios. Es decir, eran solteros, hombres solteros, que acudían a la procesión con ese sombrero cubierto de flores, con lo cual se identificaban como solteros. Estamos hablando de épocas, evidentemente, muy distintas a las que estamos. Pero son curiosidades, como digo, que están ahí contenidas y que son importantes. Yo únicamente quiero reiterar mi agradecimiento a la Diputación Provincial, que nos ha permitido recuperar esta tradición, que es algo que pone un broche muy importante a toda esa disposición de las distintas administraciones que hacemos para montar esos dispositivos, pero que permiten enlazar culturalmente con la gente y al mismo tiempo recuperar las emociones que el rocío supone. En ese sentido, bueno, pues sencillamente decir, y espero que todo el que sea receptor de un conjunto de estas láminas lo pueda disfrutar. Yo creo que es algo que nos permite recuperar ese espíritu del rocío, nos permite introducirnos en la historia que forma parte de la esencia de lo que es el rocío y, en definitiva, poder, como digo, cargar aún más, si cabe, las pilas de la emoción dentro del rocío. En este tipo de cosas vosotros sois especialistas en eso, es decir, cuando desde las administraciones públicas hablamos de los dispositivos del rocío, pues hablamos del número de agentes que vienen, de las limpiezas que hacemos de los caminos, de los kilos de basura que se recogen, del agua, de todo ese tipo de cuestiones, que es la parte más civil, por decirlo de alguna manera, de la romería. Pero siempre hay una pregunta al final, ¿no? Es decir, bueno, pero tú, como alcalde, como almonteño, y ahí es donde entra un poco, digamos, el problema, porque bueno, si eres hermano mayor, eres miembro de una hermandad, no tienes ningún problema en decirlo, pero si ya eres, tienes que especializar la respuesta que das. Y yo siempre digo la misma, yo siempre digo exactamente la misma. Si miráis ahí, hay una fotografía de la procesión donde prácticamente alrededor de la Virgen no hay nadie. Es decir, están la gente que están dentro, pero luego hay un círculo alrededor que permite que el paso, sin ningún tipo de problema, pase de un lío para otro. Es una de las cuestiones que nos vienen a decir, en esos años la Virgen no se caía, la Virgen no topaba el suelo. ¿Por qué? Porque había posibilidades de trabajar. Y es muy importante, yo creo que esto también nos tiene que servir para hacer una llamada de atención a toda la gente que asiste a la procesión, que son muchísimas, pero que el comportamiento no solo tiene que ver con la gente que vamos debajo de la Virgen, sino también con la gente que está alrededor. El papel de todo el mundo es importante, y en este caso la gente lo sabía. Que para mantener la Virgen de pie hacía falta dejar espacio para que la gente pueda trabajar. En esto que trabajamos muy sinceramente, la gente de Almonte, antes y después de la romería, para analizar cómo ha ido la procesión, también nos sirven este tipo de láminas para transmitirle a la gente que es muy necesaria la colaboración de todos los rocieros. Todos los rocieros
en los aspectos de limpieza, en los aspectos de la procesión, en el tema del bienestar animal, en todo ese tipo de cuestiones que estamos viendo. Pero en cualquier caso, esto es una aportación cultural importante. En la portada está el único sin pecado que va a caballo, que es el de la Hermandad de Almonte. Los demás sin pecados van en carreta, pero el de Almonte, por ser un trayecto pequeño, son 3 leguas, como nosotros decimos, 15 kilómetros, se hace directamente a caballo y es un poquito lo que representa. Es un magnífico trabajo. Yo quiero agradecerle de nuevo al presidente de la Diputación su gentileza, su colaboración y todo lo que ha hecho posible para que recuperemos esta tradición ya, y que tendrá próximas ediciones, evidentemente, en otros años, y que servirá, en cierta medida, para ese rato cuando luego uno está en casa o tiene la posibilidad de ponerlo en un marco en casa y poder ver estas aportaciones tan importantes del Rocío. Así que muchísimas gracias y a vuestra disposición. ¿Qué novedades presenta este Rocío 2024 destacable respecto al de 2023? Bueno, yo creo que hay una parte que yo lo vengo diciendo en todas las comparecencias que hacemos, que es el Rocío cada año recibe más gente. Es verdad que hubo un momento, el momento de la pandemia, como en otros muchísimos cuestiones que hemos celebrado a lo largo de nuestra vida, que ha tenido un poquito de distorsión. Pero yo creo que el año pasado ya recuperó el nivel que teníamos antes de la pandemia, y yo creo que este año mucho más. Es decir, por los datos que nosotros contemplamos, somos muchas más gente las que van a venir al Rocío. Esto nos tiene que permitir reflexionar de la siguiente manera. Son cada vez más la gente que viene, son 127 hermandades, creo que unas 60 asociaciones pendientes de ser hermandades. Esto ha hecho que incluso se organice la recepción de las hermandades ya el propio viernes, todo ese tipo que están ahí. Pero hay que tener en cuenta que el espacio donde celebramos la romería es un espacio finito. Eso no lo podemos agrandar. El espacio va a seguir siendo el mismo y ojalá cada año venga más gente, ¿no? Entonces, ese reto lo tenemos por delante las administraciones y sobre todo el Ayuntamiento de Almonte, que es un poco el receptor de todo esto. Es decir, en el mismo espacio tenemos que albergar más gente. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que regular un poco cómo usamos ese espacio, con las acampadas, con los carruajes, con los aparcamientos. Todo ese tipo de cuestiones es necesario que le demos una vuelta más y que realmente consigamos adaptarlo a la gente que somos. Yo creo que eso es una novedad que nos hace, porque este año, por ejemplo, vayamos a tener más aparcamientos regulados. Hasta ahora había mucho espacio dentro de ese entorno de la aldea que se dejaba un poco al libre albedrío. Este año todo eso se va a controlar más para que esté todo mucho más organizado. Está también el tema de los carruajes, que entendemos que por la ley de bienestar animal y por tema de responsabilidad también tenemos que apretar un poco. Y al mismo tiempo, pues, por ejemplo, en el tema de bienestar animal, el otro día algunos concejales lo hacían en la presentación, va a haber duchas a la entrada de los caminos para que los animales se puedan refrescar. Se ha aumentado las pilas y abrevaderos que hay en toda la aldea para que la gente pueda tener ese refresco, y se han señalizado a través de un plano todas las zonas de sombra donde los animales puedan estar, ¿no? Esas son novedades, pequeñas novedades, pero que son muy importantes. Yo, porque he estado en una época antes de alcalde y he vivido muchísimo este tipo de cosas, recuerdo cuando se asignaba a los rocieros con el tema de la basura, ¿no? Y era una cosa demoledora, ¿no? Es decir, que decía, pasan los caminos que pasan por el Parque Nacional, que pasan por la raya y tal, y se asociaban a la basura. Yo creo que esa etapa la hemos superado. Ahora tenemos que superar otras etapas y estar muy atentos. El tema del bienestar animal, me parece que la fotografía que al final aparezca del Rocío una vez transcurrida la romería debería de ser una de estas o algunas actuales de este año, pero nunca la de algún animal que haya fallecido y que haya un maltrato, cualquier cosa de esa. En ese sentido es imprescindible, como digo, que al esfuerzo que ya hacemos las administraciones y que intentamos poner alguna guindita cultural como esta, se sume toda la persona que venga al Rocío con ese espíritu rociero de colaboración, de fervor, de gracia, de alegría, para que realmente la romería salga lo mejor posible. Y en eso los medios de comunicación pues tenéis un papel, bajo mi punto de vista, fundamental. Alcalde, estamos en modo Romero, pero respecto al último encuentro informativo que tuvimos aquí respecto a las peticiones que le siguen haciendo al gobierno, ¿ha habido algún tipo de acercamiento? ¿O tienen sensaciones de que eso se pueda finalmente solucionar? Bueno, estamos intentando establecer conversaciones, ¿vale? A iniciativa también del propio Ministerio. Yo ayer, en una comparecencia que hacíamos también con el dispositivo de seguridad general, lo decía, es decir, si hay algún momento especial para demostrar que el municipio de Almonte es un municipio singular, es precisamente ahora. Es decir, ningún municipio
de los del entorno de Doñana o del mundo de Doñana, tiene, digamos, la obligación de preparar aparcamientos para 80.000 vehículos. Nosotros sí que lo tenemos, esa disposición está ahí. Por lo tanto, yo creo que en un espacio donde la implicación entre Doñana y el Rocío y Doñana es tal, que deberíamos de tener en cierta medida alguna ventaja en ese sentido. Eso lo seguimos reivindicando. Yo sé que al final quien va a disponer y va a hacer el decreto de distribución de los fondos va a ser el Ministerio, pero nosotros, tanto el Ayuntamiento de Almonte como el Ayuntamiento de Hinojo, seguiremos reclamando lo que entendemos que es fundamental, y es que aportamos pues prácticamente el 60% del Parque Nacional. ¿Por qué dice que ha habido acercamiento? No, acercamiento ahora mismo hay la predisposición por parte del Ministerio. Nos han mandado un convenio, un borrador de convenio para que lo firmemos todos los ayuntamientos. Nosotros, el Ayuntamiento de Almonte y de Hinojo, estamos pensando qué es lo que hacemos, porque lo que no queremos es que eso dé pie a aceptar una fórmula que nosotros no aceptamos, ¿no? Entonces estamos un poco en esa negociación a ver qué es lo que termina al final. O sea, que acercamiento como tal no ha habido. No, en principio está una postura que todavía el Ministerio no ha dicho que sea cierta, no nos ha dicho, bueno, pues esta es la distribución y punto, sino que tienen que hacer un decreto para distribuir. Nosotros hemos alegado y hemos dicho que es, al ser fondos provenientes de Europa o fondos que se van a aplicar en un espacio como Doñana, hay un protocolo comunitario a través del cual hay que actuar, y eso se hace fundamentalmente por territorio y por población. Esos son los criterios que entendemos que debería de recogerse en el decreto. En cualquier caso, si aparece un decreto en el que se dice que hay una distribución lineal sin ningún otro criterio, pues entendemos que no se ajusta a la ley y recurriremos, que es un poco lo que dijimos, y en eso estamos, ¿no? En esa posición en la que estamos nosotros, ellos quieren que haya un acuerdo de todos los municipios, de los 14 municipios, pero para que ese acuerdo se produzca, pues evidentemente tendrá que tener satisfacción todos los municipios, y ahí estamos, ¿no? Nosotros también. Mira, y antes de terminar, quiero hacerle entrega al presidente de la Diputación y en este caso es un cuaderno de Almonte dedicado a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver esto con el Rocío? Pues tiene que ver mucho, porque en esta parroquia, cuando el terremoto de Lisboa, estuvo la Virgen muchísimo tiempo, y en esta parroquia se han fraguado muchísimas de las cuestiones que ahora están en la ermita del Rocío. Es una documentación histórica magnífica para que la Pues muchísimas gracias, alcalde, muchas gracias.